Imagínate esto. Llevas 15 años casada con un hombre. 15 años dándole todo tu tiempo, tu lealtad, tu vida entera. Y en el momento en que el avión en el que viajan juntos comienza a caer en picada, ese mismo hombre, el hombre al que llamabas esposo, toma tu paracaídas y lo tira por la ventana. No lo hace por pánico. No lo hace por error. Lo hace mirándote a los ojos con una voz fría como el hielo, y te dice: Emma Carter, ahora sí entiendes lo que es la desesperación. Eso fue lo último que escuché antes de caer al vacío. Y mientras caía, mientras el aire me golpeaba la cara y el mundo se alejaba a toda velocidad, tuve una sola revelación devastadora. Él me había odiado todo el tiempo. Cada sonrisa educada, cada cena formal, cada aniversario celebrado con cortesía, todo había sido una mentira. Una máscara perfecta que ocultaba 15 años de resentimiento silencioso. Pero entonces algo pasó. Algo que ninguna lógica puede explicar. Abrí los ojos y me encontré de regreso. No estaba muerta. Estaba sentada en una silla con un vestido elegante en el banquete de compromiso entre las familias Carter y Smith. Era el principio. El maldito principio. Y esta vez, yo lo sabía todo. Mi nombre es Emma Carter. Soy la hija biológica de los Carter, aunque eso lo descubrí tarde, demasiado tarde en mi vida anterior. El día en que nací, una enfermera corrupta me cambió por otra bebé. Así que crecí lejos de mi familia, lejos de mis privilegios, lejos de todo lo que me correspondía por derecho de nacimiento. Mientras yo crecía en una familia humilde, Olivia Chen vivía la vida que debió haber sido mía. Tenía el apellido Carter, la fortuna Carter, el amor de mis padres, y el cariño de toda la sociedad de élite. Y para rematar, tenía el corazón de Ethan Smith. Ethan Smith. El primer nieto de una de las familias más poderosas del país. Desde pequeño cargó con el peso de las expectativas, lo cual lo volvió frío, calculador, distante. Nunca sonreía. Nadie quería acercársele. Nadie excepto Olivia. Fue ella quien le tomó la mano primero, quien caminó con él al colegio, quien hizo las tareas a su lado. Eran novios de la infancia, dulces e inseparables. Cuando las familias Carter y Smith arreglaron el compromiso entre ellos, Ethan estaba más que feliz. Olivia era su mundo entero. Y entonces llegué yo. La hija real. La que lo cambió todo sin querer. Con mi regreso, la familia Smith no podía permitir que Olivia se casara con Ethan. Las familias de élite se toman muy en serio los linajes y la sangre. Yo era la verdadera heredera Carter, la única sucesora legítima de la corporación. Y eso significaba que la alianza que Ethan y Olivia habían soñado construir juntos se derrumbaba en un instante. Así de fácil. Así de cruel. Ethan no lo tomó bien. Me invitó a cenar a un restaurante con la excusa de hablar, pero lo que no me dijo es que también había invitado a Olivia. Cuando me vio, sacó su mejor actuación de víctima sufrida. Me miraba con esos ojos grandes y tristes, midiendo cada una de mis reacciones. Me dijo con voz suave y calculada: Emma, lo siento mucho. Sé que has sufrido mucho todos estos años lejos de tu familia. Eres la verdadera hija de los Carter y yo no tengo ningún derecho a competir contigo por nada. No lo haré. Nunca lo haré. Porque eres mi hermana. Mientras tanto, Olivia lo miraba embelesada, con las mejillas sonrosadas, haciendo su papel de amante tierna y sacrificada. Bajó los ojos tímidamente y dijo: pero Ethan y yo nos amamos. Tú ya lo tienes todo, Emma, ¿podrías dejarnos ser felices? Te juro que jamás olvidaré tu generosidad. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, aunque sea caminar sobre fuego o atravesar cuchillas, te lo pagaré. Tuve que morderme la lengua para no reírme en su cara. Era una actuación pésima. Tan obvia, tan manipuladora, tan llena de clichés baratos. Y sin embargo, Ethan se la tragaba entera. En mi vida anterior, yo había intentado convencerlo de que Olivia no lo amaba de verdad. Que la única razón por la que ella siempre frecuentaba su casa, siempre buscaba su compañía, siempre fingía ser su mejor amiga, era porque quería acercarse a un libro rarísimo y casi mítico que él poseía. Ethan era frío, distante, nacido entre privilegios. Pero cargaba con una autoridad innata que hacía que la gente lo respetara de forma instintiva. El problema era que esa misma frialdad lo hacía ciego para ciertas verdades. ¿Quieres saber la verdad sobre Olivia? La mujer con la que realmente quería casarse nunca fue Ethan. Era su tío. Jacob Smith. Sus apasionadas declaraciones de amor a Ethan eran puro teatro, un show montado por mi repentino regreso.
Porque con mi llegada, Olivia dejó de ser la poderosa heredera Carter. Ya no tenía acceso a Jacob, ya no tenía garantizado su futuro lujoso, y su vida de princesa amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Si lograba casarse con la familia Smith aunque fuera por la puerta trasera, no solo se vengaba de mí, sino que aseguraba su comodidad de por vida. Sus intenciones no podían ser más transparentes. Y aún así, Ethan era completamente ciego. Me culpó a mí de ser cruel con ella. Me dijo que Olivia también era una víctima. Que si yo no hubiera regresado, ella seguiría siendo la heredera Carter, ya estarían casados, y todo lo que era de los Carter sería de ella. Me dijo que Olivia era gentil y pacífica y que yo debería estarle agradecida. ¿Agradecida? ¿Yo? ¿A ella? Cuando Ethan notó que yo seguía comiendo tranquilamente sin inmutarme, completamente indiferente a su discurso, perdió la paciencia. Me miró con frialdad y me dijo, Emma Carter, te lo digo claramente. La única mujer con la que me casaré es Olivia. Renuncia. En ese momento dejé el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. Levanté la cabeza, lo miré a los ojos y le dije con toda la calma del mundo, ¿ya terminaste? Entonces me voy. No me vuelvas a molestar con dramas de este nivel. Es una pérdida total de mi tiempo. Y antes de levantarme, me giré hacia Olivia con una sonrisa y le agregué, papá me puso a cargo de la compañía ahora mismo. Ando muy ocupada. Cuídense mucho. Detrás de mí escuché el llanto ridículo de Olivia y la voz de Ethan consolándola. Sonreí para mis adentros. Que disfruten el show mientras dura. Esa misma noche los padres de Ethan me invitaron a cenar en su casa. Antes de llegar a la mesa, Ethan me jaló a un cuarto aparte, cerró la puerta y trató de hacer un trato conmigo. Me dijo, Emma, la familia Carter puede parecer poderosa por fuera, pero en realidad dependen enormemente de su alianza con los Smith. Si me ayudas a convencer a ambas familias de que Olivia se case conmigo, yo como heredero de la familia Smith, te lo juro, mientras yo viva, la corporación Carter siempre tendrá el respaldo de los Smith como su aliado más poderoso. No pude evitar reírme por dentro. Era exactamente igual que en mi vida anterior. Seguro arrogante, completamente convencido de que su trono en la corporación Smith era inamovible. Yo sabía perfectamente que con mi liderazgo, la familia Carter no iría a la quiebra tan fácilmente. Y aunque eventualmente llegáramos al fondo del sector, siempre podría volver a levantarme después. No había ninguna prisa. Pero Ethan pensaba que mi calma era terquedad. Que simplemente no quería soltar el control. Se burló de mí. Me dijo que yo había crecido con gente pobre, que Olivia jamás sería tan egoísta como para separar a dos personas que se aman solo para satisfacerse a sí misma. Me dijo que no entendía que había visto el tío Carter en mí para dejarme a cargo de toda la corporación, y que seguramente pasaría el resto de su jubilación limpiando mis errores. Cada insulto rebotaba en mí como lluvia sobre piedra. Porque yo no estaba ahí para defenderme. Estaba esperando que comenzara el verdadero espectáculo. Y vaya que comenzó. Esa noche en la cena familiar Smith, estaban presentes todos los ancianos de la familia, incluyendo a Jacob. El patriarca de los Smith, conocido por su carácter severo y su presencia imponente, fue especialmente cálido conmigo. Me dijo que yo debería haber crecido como una princesa, protegida y sin preocupaciones, pero que en cambio me habían quitado de mi familia, y había sufrido sola durante años. Me sonrió con ternura y me dijo, abuelo sabe que no te faltan propiedades, joyas ni dinero. Así que mi regalo para ti será esto, 3 deseos. Mientras yo esté vivo sin importar lo que pidas, lo cumpliré. Yo sabía por qué me trataba así. Me parecía muchísimo a su esposa cuando era joven. Por eso me miraba con esa calidez tan especial. Y aunque normalmente era tan estricto, no debería haber aprovechado su bondad. Pero más que nada, yo no quería repetir la misma vida de antes. No tenía ninguna intención de desperdiciar ni un solo año más de mi existencia con Ethan Smith. Así que dejé los palillos sobre la mesa y me dirigí al abuelo con toda la solemnidad que la situación merecía. Le dije, abuelo, por favor. Permita que Ethan se case con mi hermana Olivia. Fui yo quien llegó como una intrusa y le arrebaté todo. Si además le quito al hombre que ama, jamás podré vivir tranquila. Además, yo no amo a Ethan. 2 personas que no se aman nunca serán felices juntas. La expresión del abuelo no cambió. Era imposible de leer. Pero Ethan parecía completamente consternado. Y noté en el extremo más discreto del salón, que la comisura de los labios de Jacob Smith se elevó levemente. Casi imperceptiblemente.
Pero yo estaba segura. Sonrió. El compromiso no se anunció públicamente de forma oficial, pero yo le conté a Olivia personalmente. Le dije, ya le pedí a los ancianos Smith que cancelen el compromiso. De aquí en adelante tú decides qué haces con eso. Ella no pudo soportar la idea de caer desde su pedestal hacia el abismo. Así que contrató gente en Internet para que difundieran la historia por todas partes. Los usuarios de redes sociales la aplaudieron como a una guerrera del amor verdadero, una heroína que rompía las normas sociales para luchar por su felicidad. A la familia Smith la pintaron como manipuladores fríos y calculadores que solo pensaban en el poder. La opinión pública se volvió en su contra. Y con eso las acciones de la corporación Smith comenzaron a caer día tras día. Ethan recibió una regañada brutal de su padre. Le dijo, los negocios siempre serán más importantes que las mujeres. Sé que no te gusta Emma Carter, pero no te estoy pidiendo mucho. Solo cásate con ella. Lo que hagas después, si tienes aventuras, si mantienes amantes, me importa un carajo. Mientras no salga en los medios, no diré nada. Los Carter ya no son lo que eran, pero un camello moribundo sigue siendo más grande que un caballo. Varios de sus proyectos son críticos para el desarrollo futuro de los Smith. Además, Emma se parece exactamente a como era tu abuela de joven. Si te casas con ella, la corporación será tuya. No habrá lugar para Jacob. El abuelo fue más directo todavía. Sin rodeos simplemente declaró, quien se case con Emma hereda la empresa. Ethan, hirviendo de rabia por toda esa presión acumulada, vino a buscarme. Tenía los dientes apretados y los ojos llenos de furia contenida. Me dijo, Emma Carter, te subestimé. ¿Qué le hiciste a mi abuelo? ¿Cómo lograste que te valorara más a ti, una extraña, que a su propio nieto? Lo provoqué deliberadamente. Le dije, me parezco a tu abuela. Claro que tu abuelo me quiere más. En mi vida anterior no descubrí sino años después de casarme con la familia Smith, que el abuelo y la abuela también habían tenido un matrimonio arreglado. Una de esas historias clásicas en que el amor llega después de la boda. Pero la abuela murió en el parto, dando a luz a Jacob. Y desde entonces el abuelo no podía mirar a su hijo sin recordar que su amada esposa había muerto por esa razón. Siempre fue frío con Jacob, lo que llevó a Ethan a creer erróneamente que como nieto mayor, la corporación Smith era suya por destino. Le dije a Ethan, no te guardaré rencor por el regaño que me hiciste pasar. Pero mejor para. El abuelo puede ser engañado, pero yo no. Tú dices que rompes el compromiso para darnos a Olivia y a mí tu bendición, pero lo presentas como si nosotros te estuviéramos forzando, como si tú fueras la víctima aquí. Ese numerito tuyo de fingir que retrocedes para avanzar, de hacerte el inofensivo mientras maquinas por detrás, es honestamente patético. Me reí en su cara. ¿Quién te crees que eres?, le espeté. ¿De verdad crees que el mundo entero gira a tu alrededor? ¿Que cada mujer está locamente enamorada de ti? Cancelé el compromiso porque simplemente no me gustas. Punto. Y francamente quiero ver si tú y tu gran amor Olivia realmente van a envejecer felices de la mano. Yo solo estoy aquí para disfrutar el espectáculo. Así que no te hagas ilusiones. Aunque estuvieras locamente enamorado de mí, aunque murieras sin mí, seguiría sin darte ni una segunda mirada. Se puso tan furioso que casi no podía respirar. Su pecho subía y bajaba a toda velocidad. Pero a mí no me importó lo más mínimo. Agarré mi bolso y me fui. Tenía planes para cenar con Jacob. En mi vida anterior, poco después de que el abuelo Smith falleció, Jacob cambió radicalmente. Abandonó su estilo de vida ascético y distante y se transformó en un hombre de negocios despiadado, afilado como un bisturí. En apenas 2 años se convirtió en el verdadero líder de la corporación Smith. Lo curioso es que nunca se casó. Vivió con una disciplina absoluta. Tan así que yo misma llegué a preguntarme si tenía alguna aversión psicológica profunda hacia las mujeres. Pero ahora, si me unía a él, ambos podríamos obtener lo que queríamos. Lo miré directamente a los ojos y le dije sin preámbulos, señor Smith, cásese conmigo. A cambio, yo lo ayudaré a tomar el control de la corporación Smith. Su expresión no cambió, pero algo en el ambiente a su alrededor se tensó. Pareció levemente irritado. Después de una pausa larga, fue directo al punto. ¿Quieres usarme para vengarte de Ethan, verdad? Bueno, no era solo venganza. Principalmente era porque yo sabía que Jacob no tenía interés en las mujeres. Aunque no hubiera amor entre nosotros, al menos no tendría que preocuparme por infidelidades.
Los ancianos de ambas familias valoraban enormemente esta alianza matrimonial. Y puesto que yo ahora manejaba el futuro de la corporación Carter, traer a una heredera falsa a su familia no beneficiaría a ninguna de las dos empresas en la construcción de una asociación más profunda. Además, al abuelo Smith le caía bien. Si Jacob se casaba conmigo, quizás el abuelo se conmovería y dejaría de lado sus rencores. Al fin y al cabo, Jacob seguía siendo su hijo biológico. La sangre llama. Jacob frotó las yemas de sus dedos entre sí, evidentemente pensando con profundidad. Y entonces simplemente asintió y aceptó. Mientras tanto, Ethan Smith viajaba feliz con Olivia Chen por el mundo, completamente ajeno al peligro que se acercaba. Publicaban fotos juntos constantemente en redes sociales. Los usuarios de Internet se derretían diciéndoles que eran la pareja perfecta, que estuvieran juntos para siempre. Yo era etiquetada públicamente como la villana, la arrogante, la opresora, la tercera en discordia empeñada en destruir el amor verdadero. La prensa negativa empezó a afectar ligeramente las acciones de la corporación Smith. Todo el mundo esperaba mi caída. Querían verme rechazada por la alta sociedad y completamente humillada. Y justo cuando parecía que el mundo entero se había vuelto contra mí, Jacob compró todos los grandes espectaculares de la ciudad y me hizo una declaración de amor a plena vista. Incluso mandó dibujar un corazón rosa en el cielo. La ciudad entera quedó conmocionada. Ethan entró en pánico y vino corriendo a confrontarme. Emma Carter, me exigió, ¿desde cuándo andas de amoríos con mi tío? Siempre pensé que eras fría y digna, pero resulta que eres una manipuladora de primera. Lo corregí de inmediato. ¿Es este el nivel de clase que la familia Smith cría en su precioso primogénito? Soy la prometida de tu tío. Por jerarquía familiar, deberías llamarme tía. Imagínate lo contento que estaría el abuelo Smith al escucharte. Él me adora, ya lo sabes, y estoy segura de que estaría encantado de verme casarme con su hijo. En cuanto a ti, agregué, tú puedes casarte con Olivia, la mujer por la que llevas suspirando toda la vida. ¿No era eso lo que siempre quisiste? Su cara se puso blanca de rabia pura. Y yo no pude evitar reírme de buena gana. Desde ese momento en adelante nunca más tendría la oportunidad de pelear por el control de la corporación Smith. En mi vida anterior, durante más de una década de matrimonio, Ethan nunca soltó verdaderamente a Olivia. Incluso en su lecho de muerte, su último deseo fue pedirme que lo liberara. Así de profundo corría su amor por ella. 15 años de obsesión. Y aún en sus momentos finales, ella seguía siendo lo único en su mente. El abuelo Smith genuinamente se preocupaba por mí. Y también sabía que Ethan no me amaba. Aunque los forzaran a casarse, solo generaría resentimiento. Así que aprobó que Ethan se casara con Olivia y que yo me casara con Jacob. La unión entre las dos familias sacudió a toda la ciudad. Después de la boda, Ethan se ofreció voluntariamente a viajar al extranjero para negociaciones de negocios y llevó a Olivia consigo. Estaba tan seguro de sí mismo. Esperaba volver en una semana con un contrato de $1.000 millones que lo acercaría un paso más a convertirse en CEO de la corporación Smith. Pero las cosas no salieron como planeaba. La otra parte deliberadamente retrasó las negociaciones y presentó excusas interminables para rechazar el trato. Sin contratos firmados, Ethan se vio obligado a permanecer en el extranjero indefinidamente. Mientras tanto, Jacob comenzó silenciosamente a construir apoyo dentro de la empresa. Reunió aliados y expandió su influencia poco a poco, con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que hace. Y cada día llegaba a casa puntual para cenar conmigo. Era considerado y caballeroso. Los fines de semana incluso cocinaba para mí. Conocía todos mis gustos y preferencias. No parecíamos una pareja atada por un matrimonio arreglado sin emociones. En realidad, sentíamos como si lleváramos años casados. Una noche lo provoqué de forma casual. Le dije, pareces conocer demasiado bien mis gustos. ¿No será que estás secretamente enamorado de mí, verdad? Él era como un dios, frío e intocable. Alguien como él nunca se rebajaría a ganarse mi afecto a menos que realmente le importara. Me respondió, ¿acaso no es una obligación básica de un esposo entender lo que le gusta a su esposa? Seguía siendo tan sereno y refinado como siempre, pero noté que las puntas de sus orejas se habían puesto de color rosado. Me reí para mis adentros. ¿Quién hubiera pensado que alguien que siempre parecía estar por encima de todo en realidad podía ruborizarse? Ethan terminó atascado en el extranjero durante un mes entero. Y aún así no logró cerrar el trato.
Pero cuando Olivia se quejó de que los inviernos nórdicos eran demasiado fríos y le suplicó que regresaran a casa, él abandonó el contrato de 1.000 millones y la trajo de vuelta. Ese descuido tan insensato ante algo tan importante hizo estallar de furia a los accionistas de la empresa. Muchos de los grandes inversores retiraron su apoyo a Ethan y declararon su lealtad a Jacob. Fue entonces cuando Ethan finalmente se dio cuenta de la crisis en la que estaba y entró en pánico. Solo ahora entendía los beneficios que habría tenido casarse conmigo. Olivia era una heredera falsa. No tenía ningún peso en el mundo de los negocios. Pero yo era la única sucesora de la corporación Carter. Si él no hubiera actuado tan impulsivamente y se hubiera casado conmigo, jamás habría terminado en una situación tan desesperada y aislada. Las batallas internas dentro de la corporación Smith lo estaban desgastando. Estaba abrumado y superado por todos lados. Frustrado con sus fracasos en el trabajo, naturalmente llevaba su mal humor a casa. Empezó a descuidar a Olivia. Y Olivia, dándose cuenta de que Ethan no era el tipo de hombre del que podía depender para toda la vida, decidió jugar una carta muy audaz. Directamente frente a mis narices, comenzó a intentar seducir a Jacob. Cuando servía la comida, intencionalmente dejaba que sus dedos rozaran los de él. En una ocasión fingió tener la glucosa baja y convenientemente se desmayó hacia él. Aunque noté claramente el gesto de desdén en los ojos de Jacob, seguía enojada de que no se hubiera apartado. Incluso si le disgustaba, la había atrapado de todas formas. Las cosas escalaron cuando Olivia descaradamente golpeó a la puerta de su estudio una noche. No pude tolerarlo más y empujé la puerta abierta. Y ahí estaba ella arrodillada a los pies de Jacob, con los ojos brillantes de lágrimas, como si le estuviera suplicando algo. Y él, como siempre, sentado por encima de todo el caos mundano, completamente impasible. Aunque Olivia llevaba ropa delgada, casi transparente, con la piel pálida expuesta bajo la luz tenue, lamentable de una manera que algunos podrían encontrar seductora, la expresión de Jacob permanecía calmada y compuesta. Cuando me vieron, los dos se quedaron paralizados. Le lancé a Jacob una mirada furibunda y me dirigí hacia mi querida hermanita con toda la furia contenida que llevaba acumulada. Sin dudar ni un segundo, le di una bofetada con toda mi mano abierta. ¿Qué? ¿Crees que estoy muerta?, grité. Lo que hagas a espaldas de Ethan no es asunto mío. Pero lo que nunca debiste hacer fue ponerle un solo dedo encima a Jacob. ¿De verdad crees que puedes robarme a mi hombre? ¿Estás loca o qué? Olivia se levantó lentamente y recogió su abrigo del suelo. ¿Por qué tú puedes casarte con Jacob y yo no?, me reclamó. Si hubieras muerto allá afuera, deberías haberte quedado muerta. Yo soy la que debería haberse casado con él. Se rió como si hubiera perdido completamente la razón, con una mezcla de rabia y desesperación. Repórtame a los ancianos Smith si quieres, se burló, pero ¿qué pruebas tienes? Yo nunca admitiré nada. Incluso diré que Jacob me forzó. No importa cuánto te favorezca el abuelo Smith, en términos de honor familiar, tú no significas nada. Dicho eso, sacudió el pelo con arrogancia y salió furiosa. Era un escándalo familiar, por supuesto. No iba a llevárselo al abuelo Smith. Pero mirar a Jacob seguía irritándome. Me di vuelta para irme, pero antes de que pudiera dar un solo paso, él me agarró de la muñeca y me jaló hacia sus brazos, sentándome en su regazo. ¿Estabas celosa hace rato?, me preguntó. Me sostenía demasiado fuerte. No podía soltarme. Giré la cabeza, negándome a mirarlo. Sabía que no le importaba a Olivia. Si le hubiera importado, ella habría logrado seducirlo en nuestra vida anterior, y él no habría permanecido soltero toda su vida. Pero aún así, estaba molesta. Era obvio que él había visto claramente el truco de Olivia. Entonces, ¿por qué no la frenó antes? Al no actuar, le dio a Olivia la impresión de que tenía una oportunidad, suficiente cuerda como para llegar aún más lejos. Jacob extendió la mano, me tomó suavemente del mentón y giró mi cara hacia la suya, con sus ojos fijos en los míos. Lo admito, me dijo en voz baja. Lo hice a propósito. Quería ver cómo reaccionabas. Quería saber si te importaba. Lo miré confundida, pero él me miraba con una seriedad absoluta. Emma Carter, me dijo, me gustas. Pero eres tan calmada, tan racional, que quería saber si te pondrías celosa. Si yo te importaba de alguna manera. En ese momento, ya no parecía el hombre desapegado del mundo que siempre mostraba al exterior. Vi nerviosismo en sus ojos. Anhelo. Posesividad. Sin pensarlo, me incliné hacia adelante y lo besé en la comisura de los labios.
Me eché para atrás de inmediato y lo miré. ¿Y bien? ¿Ya lo sabes? Él tocó el lugar donde lo había besado, con las orejas completamente rojas. Pero entonces, sin ningún aviso, dio vuelta la situación por completo. Me envolvió con un brazo por la cintura, me levantó el mentón con la otra mano, y me besó. Fue un beso torpe e inexperto, pero lleno de determinación. Su aliento era cálido, su presencia abrumadora. No me dio oportunidad de resistir. Cuando terminó, enterró el rostro en mi cuello. Su respiración era irregular. Yo estaba recostada suavemente contra su pecho con la cabeza dando vueltas, levemente sin aliento. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, me cargó en sus brazos y me llevó directamente al dormitorio. Pegado a mi oído murmuró, de ahora en adelante vuelvo a dormir en el cuarto principal. Ya no más en el estudio. Cuando Ethan Smith regresó a casa, Olivia Chen fue la primera en armar un escándalo. Hizo de víctima y afirmó que yo no solo la había humillado, sino que incluso le había dado una bofetada. Ese hombre, como si hubiera perdido todo juicio, vino corriendo a regañarme. Me dijo, nunca había visto a una chica rica tan viciosa como tú. Tú y Olivia puede que no sean de la misma sangre, pero la familia Carter la crió durante más de 20 años. Tus propios padres ni siquiera la echaron cuando tú regresaste. ¿Por qué te empeñas en hacerle la vida imposible? No me basta con que la sigas molestando, ahora además la golpeas. ¿Crees que soy invisible? Su tono rezumaba sarcasmo. Honestamente no entiendo qué ve mi tío en ti, bufó. Siempre fue tan frío y distante. Y sin embargo está dispuesto a casarse con alguien como tú. Como no pudiste conseguirme a mí, te fuiste con él. Das asco. No tienes vergüenza. No me enojé para nada. Honestly, quería reírme. Estaba tan profundamente engañado que la metáfora de los cuernos podría haber crecido hasta convertirse en un jardín entero sobre su cabeza. Y aún así seguía defendiendo a Olivia. Era estúpido y casi tierno en su propia forma patética. Ethan, le dije con calma, en lugar de perder tu tiempo gritándome a mí, ¿por qué no le pones un ojo más cercano a mi dulce hermanita? Estás tan despistado que tu cabeza ya está cubierta de verde y ni te das cuenta. Sigue paseándola como si fuera un trofeo y vas a terminar siendo el hazmerreír de todas las cenas de gala de la ciudad. Si hay algo que un hombre no puede soportar, es la humillación pública. Mis palabras lo enfurecieron hasta el límite. Arremetió hacia adelante para empujarme, pero Jacob le atrapó el brazo en pleno movimiento. Sus ojos eran filosos y su voz fría como el acero. ¿Así es como tratas a tu tía?, le preguntó. ¿Esto es lo que tus padres te enseñaron sobre el respeto? Si no entiendes los modales ni cómo respetar a tus mayores, con mucho gusto te lo enseño yo de su parte. Ethan claramente se intimidó ante Jacob. Sin ninguna respuesta posible, se fue con el rabo entre las patas. Después de una serie de fracasos en los negocios, Ethan no solo había dañado las ganancias de la empresa, sino que también había perdido completamente la confianza de quienes lo rodeaban. Muchos de los directivos senior de la empresa que originalmente lo apoyaban como el futuro jefe de la corporación Smith, viendo su falta de competencia, llegaron a la conclusión de que ponerlo al mando solo llevaría al declive. Como resultado, cada vez más personas empezaron a apoyar a Jacob. Aunque él había entrado a la empresa recientemente, era capaz, decisivo y sus resultados hablaban por sí solos. Ethan estaba bajo una presión inmensa y en una posición cada vez más difícil. Pensó que quizás Olivia se daría cuenta de que él no podía ofrecerle poder, estatus ni lujos, y que elegiría divorciarse de él mientras aún era joven y bella, esperando encontrar a un hombre de mayor categoría. Pero para mi absoluta sorpresa, en una reunión familiar reciente, los dos se pusieron de pie y anunciaron orgullosamente que ella estaba embarazada. Me quedé impactada. Pero también emocionada de ver cómo se desarrollaría el drama. Me acerqué a la pareja con una sonrisa llena de picardía. Les dije, ¿y este embarazo es real o falso? La cara de Ethan se ensombreció. ¿Por qué mentiríamos sobre algo así?, espetó. Olivia puso suavemente la mano sobre su barriga todavía plana, con esa luz maternal iluminando su cara. Ethan, no discutas con mi hermana, dijo dulcemente. Somos más jóvenes. Tal vez nos apresuramos un poco y los hicimos sentir presionados. Pero es algo bueno para el abuelo poder cargar a su bisnieto en vida. Emma, no lo tomes a pecho. Yo. Sonreí. Estoy encantada. Honestamente, verlos cavar su propia tumba es mucho más entretenido que hacerlo yo misma. Con unas pocas palabras de mi parte, van a estar llorando de rodillas en poco tiempo. Entiendo.
Están perdiendo terreno en la empresa y desesperados por no ser desplazados. Así que en lugar de trabajar noche a noche se están dedicando a hacer bebés. El abuelo tendrá más herederos ahora, lo que significa más gente entre quien repartir la herencia. Hay decenas de miles de millones en juego. Pero a diferencia de ustedes dos, Jacob y yo tenemos capacidad real. No necesitamos hijos para aumentar nuestro número de votos. Mis palabras tocaron un nervio. Sus caras se oscurecieron de furia, pero yo no tenía ningún interés en pelearme con ellos. Discutir solo me bajaría a su nivel. Lo que quería era agitar las cosas y dejarlos voltearse el uno contra el otro. Así que lancé la bomba. Ethan, le dije con frialdad, te sugiero que te hagas un examen de fertilidad. No gastes tu propio dinero criando al hijo de otro. Un destello de pánico y confusión cruzó los ojos de Olivia Chen. Porque el hijo no era de Ethan. En nuestra vida anterior, Ethan y yo estuvimos casados 15 años y nunca tuvimos un solo hijo. Al principio pensé que era mi culpa. Consulté con incontables especialistas y tomé interminables remedios de medicina china. Pero al final, el problema era de él. Era infértil. Frente a mí, claro, asumió que yo simplemente estaba amargada y celosa, acusando a Olivia por despecho y diciendo tonterías. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Echaría raíces y crecería tarde o temprano. A medida que la barriga de Olivia crecía visiblemente, Ethan finalmente fue a hacerse un examen secreto. El resultado, infertilidad. Cuanto más profundo es el amor, más profundo es el dolor. Pero lo que no esperaba es que en verdad se desmayara en el lugar mismo. Durante los días que estuvo hospitalizado, la pasé de maravilla. No tener que ver esa cara irritante todos los días disparó mi productividad por las nubes. Pero cuando salió del hospital y volvió a casa, noté que algo había cambiado en sus ojos. De repente parecía mucho más experimentado, más curtido por la vida, casi exactamente como había sido en sus 40 en nuestra vida anterior. Esa noche me acorraló al final del pasillo. Emma, me dijo, yo estaba equivocado. Por favor, perdóname. Mis instintos me decían que había recordado nuestra vida pasada. ¿Sigues enamorada de mí, verdad?, me preguntó. Si no, ¿por qué me avisarías que el hijo que lleva Olivia no es mío? Si quieres, puedo divorciarme de ella ahora mismo y casarme contigo. Permanecí calmada. ¿Y Jacob?, le pregunté. ¿Planeas casarte con tu propio tío político? ¿Qué hay de la ética? ¿De la decencia básica? Pareció completamente indiferente. Mi tío no le gustan las mujeres, dijo. Mientras estaba en el hospital, tuve un sueño. En el sueño, él nunca se casó. Éramos esposo y esposa, y éramos felices. El abuelo te adora. Aprobaría cualquier cosa que pidieras, especialmente después de prometerte 3 deseos. En ese punto el o bien había renacido también, o de alguna manera había recuperado los recuerdos de su vida pasada. Me reí. ¿Intentas engañar a una niña? Hasta el final, la única persona que él amó de verdad fue Olivia Chen. ¿Cómo habríamos podido amarnos alguna vez? Ahora entendía todo. Probablemente recordaba el pasado. Antes de morir, el abuelo lo nombró sucesor de la empresa precisamente por mí, porque me respetaba y por la presión de los accionistas. Así fue como Ethan aprendió que casarse conmigo lo beneficiaría. Y ahora quería hacerlo todo de nuevo. Usarme para recuperar la empresa. Los hombres como él eran peligrosos. Una vez que obtenían lo que querían, lo destruían todo, empresas, familias, incluso a la sociedad en general. La única jugada inteligente era superarlo estratégicamente. Dejarlo creer que lo estaba considerando mientras yo tendía mi propia trampa. Le dije lentamente, me humillaste una y otra vez por Olivia. Si te perdonara solo porque dices unas palabras bonitas, ¿no me haría ver débil y fácil de manipular? ¿Qué pensaría la gente de mí? Pensarían que soy una mujer desesperada persiguiendo el amor, un felpudo sin ninguna dignidad. Soy la CEO de la corporación Carter. No soy un cachorrito enamoradizo. ¿No merezco un poco de orgullo? Al ver que empezaba a ceder, se relajó y preguntó, ¿entonces qué quieres? Dime que te haría feliz. Haré lo que sea. Levanté una ceja. ¿Lo que sea?, le pregunté. ¿Incluso si involucra a Olivia? Ya sabes que la odio, le dije. Me robó a mi familia, me quitó mi lugar, disfrutó de mi lujosa vida y hasta me robó a ti. Reprimiendo la náusea que sentía en la garganta, me forcé a decir lo siguiente. Quiero que expongas públicamente todo lo que ella ha hecho.
Sus infidelidades, sus manipulaciones, el hecho de que está embarazada de otro hombre mientras sigue casada contigo. Quiero que el mundo entero sepa qué tipo de persona es realmente. Se quedó en silencio, claramente pensando profundamente. Incliné la cabeza y le pregunté con precisión, «Sabes, en todo esto tú podrías ser la mayor víctima de todos. Pero a juzgar por tu expresión, ¿todavía no puedes con ella?» Hice una pausa, observándolo con cuidado. Por supuesto que si aún estás emocionalmente apegado, si no quieres ser destrozado en Internet, lo respeto. No te presionaré. Pero viéndote como estás ahora, ¿cómo podría alguna vez casarme con alguien como tú? Mejor olvidémoslo. Entró en pánico, me agarró de la muñeca y juró, me aseguraré de que quede completamente destruida. Le conté todo a Jacob. Cada detalle. Ahora que estábamos casados, no tenía ninguna intención de ocultarle nada. Por supuesto, no mencioné que había renacido. Al principio frunció el ceño, claramente molesto. ¿Realmente tienes tan poca fe en tu esposo?, me preguntó levemente sarcástico. ¿Quieres que el abuelo vea su verdadero lado y lo eche de la familia? Solo tenías que decirme. Yo me encargo. Te garantizo que quedarás satisfecha. Ya no era el hombre frío e ilegible que nunca cambiaba de expresión durante todo el año. Ahora mostraba sus emociones abiertamente frente a mí. No pude evitar encontrarlo cada vez más adorable. Quería besarlo, pero no quería que se pusiera arrogante, así que me conformé con pellizcarle y masajearle la cara. Déjame jugar un poco, le dije. Solo es divertido si yo llevo el control. Ethan, por su parte, fue despiadado. Construyó toda una imagen de sí mismo en línea como el hombre inocente, leal y con el corazón roto. En sus redes sociales desató una tormenta contra Olivia Chen. Publicación tras publicación, todas afiladas, directas y brutalmente honestas. Sin ni una pizca de misericordia. Estaba decidido a destruirla completamente. Me reí. Así que este era un hombre. El mismo hombre que en nuestra vida anterior no podía dejar de pensar en Olivia, incluso en su lecho de muerte. Y ahora la cortaba como si nunca hubiera significado nada. No me gustaba Olivia, ni un poquito. Pero si Ethan hubiera mostrado aunque sea una pizca de compasión, quizás lo habría respetado más. En Internet, la gente estaba en caos. Algunos decían que nunca más creerían en el amor. Otros juraban abandonar los cuentos de hadas sobre matrimonios entre familias ricas. Todas esas historias de matrimonios arreglados que se convierten en amor, decían, son pura ficción. Los hombres simpatizaban con Ethan, diciendo que lo habían humillado públicamente. Las mujeres maldecían a Olivia, llamándola manipuladora. Quizás no era hija biológica de los Carter, decían, pero ellos la criaron durante más de 20 años. Podría haber vivido una vida tranquila y estable, sin que le faltara nada. Y en cambio montó escándalo tras escándalo, cada uno peor que el anterior. Eventualmente la cuenta oficial de la corporación Carter publicó un comunicado público cortando todos los lazos con ella. Ethan también fue astuto. Ocultó la verdad sobre su infertilidad y cargó toda la culpa a Olivia, ya que técnicamente él era la víctima. El divorcio la dejó sin nada, sin un solo centavo. Ella estaba devastada y aterrorizada. Se negó a firmar los papeles de divorcio. No puedes divorciarte de mí, le dijo. Tu estado civil solo dirá viuda, nunca divorciado. No tenía a dónde ir. Los Carter la habían expulsado. Su reputación estaba en ruinas. Ninguna empresa se atrevería a contratarla jamás. La señalarían en la calle como un ejemplo a no seguir. Y Olivia, embarazada y sin un peso, no podría sobrevivir ni un día sin dinero. Así que decidió caer peleando. Si tenía que hundirse, prefería hacerlo aferrada al nombre de la familia Smith. Ethan finalmente estalló. Le dio una bofetada tan fuerte que la sangre goteó de la comisura de su boca y su mejilla se infló de inmediato. Olivia Chen, dijo entre dientes, me traicionaste. Y aún así no te he pedido compensación. Podría haberte dejado enterrada en deudas. Ya te he mostrado más misericordia de la que mereces. Luego me miró a mí, que había estado disfrutando el drama tranquilamente desde un costado, y agregó, supongo que esto es lo que me pasa por ser ciego, por dejar ir a la mujer que verdaderamente me amaba y casarme con alguien tan falsa y desleal como tú. Me lo merezco todo. En ese momento pareció darse cuenta del profundo error que había cometido. Se giró hacia Ethan y le suplicó, por favor, dame otra oportunidad. Me deshago del bebé. Solo no te divorcies de mí. No tengo a nadie más.
Desde niños me he apoyado en ti. Por favor, no me abandones ahora. Y entonces, increíblemente, se giró y cayó de rodillas directamente frente a mí. Emma sollozó, estaba equivocada. El abuelo te quiere más que a nadie. Por favor, ayúdame. Solo pídele que me deje quedarme. Si él acepta, Ethan no se divorciará de mí. Si me ayudas esta vez, te juro que me portaré bien. Ya no causaré problemas ni te haré sentir mal. Acorralado, el arrepentimiento llenó los ojos de Ethan. Pero yo no era una santa. No tenía intención de interferir en su destino, ni tampoco la capacidad de cambiarlo. Esto es entre los dos, les dije con calma. Puedo ser una mayor en nombre, pero no me corresponde meterme. Tendrán que resolverlo ustedes solos. La salud del abuelo no ha estado bien últimamente, agregué, así que deberíamos mantener esto lejos de él. Si se entera y su condición empeora, todos lo lamentaremos. Con eso un brillo codicioso chispeó en los ojos de Ethan. Sin decir más, ordenó a los guardaespaldas que inmovilizaran a Olivia y la forzaron a firmar los papeles del divorcio. Ni siquiera le dejó empacar sus cosas. La empleada del hogar lanzó sus pertenencias afuera como basura y la dejó varada en la verja de la villa. Y así quedó oficialmente confirmado. Como dice el dicho, el mundo es grande, pero ella ya no tenía a dónde ir. Criada en el lujo, mimada y adorada durante toda su vida, ahora tenía que enfrentar una verdad helada. Se había convertido en una paria. Una errante sin nadie a quien recurrir. Después de que expulsaron a Olivia, Ethan no descansó. Seguía presionándome para que me divorciara de Jacob y me casara con él. Lo esquivé. El abuelo está muy enfermo, le dije. Sigue en la UCI. Esperemos un poco y enfoquémonos en cuidarlo. No estaba contento. No necesitas cuidar al abuelo, me espetó. Si realmente necesita ayuda, puedo contratar 5 o 6 enfermeras privadas para vigilarlo las 24 horas. Además, con toda la mala prensa última, la corporación Smith podría usar una buena noticia. Traer alegría podría hasta mejorar la salud del abuelo. ¿Sabes cómo en las familias antiguas creían que los eventos felices ahuyentan la mala suerte? Quizás si nos casamos, estará tan feliz que se recupera. Honestamente me impresionó su capacidad para torcer la lógica. Entonces déjame ver si entiendo bien. Debería divorciarme de su tío y luego casarme con él. ¿De verdad creía que el abuelo estaría feliz con eso? Lo miré a los ojos. ¿Por qué tienes tanta prisa por casarte conmigo? ¿Qué ganas realmente con esto? Su sonrisa flaqueó levemente, pero se recuperó rápido y adoptó una fachada de profundo afecto. No es obvio, me dijo. Te amo. Solté una carcajada fría y lo empujé suavemente. No me amas, le dije. Era claramente renacido también. Conocía cada punto de inflexión crítico, cada resultado. En nuestra vida anterior, el abuelo lo había nombrado sucesor durante sus días finales precisamente por mí. Ethan sabía que el abuelo me consentía y que casi cualquier cosa que yo pidiera le sería concedida. Por eso quería usarme para volver a subir. Pero yo no era idiota. De ninguna manera lo ayudaría. Esta vez estaba decidida a ayudar a Jacob, a reparar su relación con el abuelo, a sanar los malentendidos y a tender puentes sobre la distancia entre ellos. La corporación Smith pertenecería a mi esposo. A nadie más. La desesperación creciente de Ethan era obvia, así que puse un plan en marcha. Organicé una actuación. Me reuní en privado con el médico personal del abuelo y lo hice llamar a Ethan con una emergencia falsa. Le dijo que el abuelo había caído repentinamente en estado crítico y había fallecido a pesar del tratamiento de emergencia. Ethan corrió al hospital frenéticamente sin ni un rastro de dolor en la cara. De hecho, había un brillo dorado en sus ojos. Cuando me vio llorando en silencio, extendió la mano y la puso sobre mi hombro. Emma, sé que esto es difícil para ti. También lo es para mí, dijo suavemente. Pero ahora más que nunca, tenemos que mantenernos fuertes. Luego se inclinó hacia mí, bajando la voz con preocupación fingida. El abuelo murió tan repentinamente. ¿Dejó testamento? ¿Quién se hace cargo de la empresa? ¿Y cómo se dividirá su patrimonio? Le aparté la mano del hombro fría y asqueada. El abuelo acaba de morir, le dije. Su cuerpo todavía está tibio y lo único que te importa es su dinero. Sus activos eran suyos para dárselos a quien él quisiera. Yo respeto sus decisiones. Su máscara se resquebrajó. La furia estalló. Me agarró del sofá y gritó,
le dejó el abuelo la empresa a Jacob. ¿Y qué si lo hizo? Lo corté. Sus ojos se pusieron rojos de sangre. Con un empujón, me hizo caer de espaldas al sofá. Me golpeé contra el borde, el dolor me atravesó. La corporación Smith es mía, gritó. El abuelo nunca quiso a Jacob. Lo culpaba por la muerte de la abuela. Jacob nació el día en que ella murió. Su cumpleaños es literalmente el aniversario de su muerte. ¿Me estás diciendo que el abuelo le dio la empresa a él? Eso es imposible. Se estaba desmoronando, perdiendo completamente la compostura, como alguien que había escapado de un hospital psiquiátrico. Entonces, directamente frente a mí, cayó de rodillas. Suavizó el tono. Tía, dijo. Por favor, ayúdame, ¿ok? El abuelo ya se fue de todas formas. Fuiste la última persona en verlo. Solo dile a la empresa que el abuelo me nombró a mí como sucesor. Todo el mundo sabe cuánto te adoraba el abuelo. Con tu apoyo, estoy seguro de que puedo derrotar al tío Jacob y llevar la corporación Smith a nuevas alturas. No defraudaré al abuelo. Viendo que yo no reaccionaba, siguió intentando tentarme. Si me ayudas una vez que esté a cargo, te transferiré el 10% de las acciones de la empresa como pago. Le escupí en la cara. Sin gracias, le dije fríamente. Todavía no tienes esa capacidad. Tu ambición es enorme. Ya soy dueña de toda la corporación Carter. No me interesa tu miserable 10%. De ninguna manera te ayudaría a engañar a todos. Él se limpió la saliva de la cara, su expresión oscureciéndose. Justo cuando levantó la mano para golpearme, la puerta se abrió de par en par. Jacob empujó al abuelo lentamente hacia la sala en su silla de ruedas. Ethan se quedó petrificado en su lugar, estupefacto. Cuando finalmente encontró la voz, tartamudeó, «Abuelo, ¿no se supone que deberías estar muerto?» La sola presencia del abuelo cargaba con una autoridad innegable. «Lo siento si te decepciono», dijo. Su voz ya no era tan fuerte como antes, pero aún era suficiente para enviar un escalofrío por la espina dorsal de cualquiera. Ethan retrocedió de inmediato. Le lanzó una mirada llena de odio, luego se volvió para halagar al abuelo. «Mientras estés sano, eso es todo lo que importa para la familia. No estoy decepcionado para nada. Realmente estoy feliz». El abuelo no tenía humor para formalidades. Fue directo al grano. «Sé que todos están mirando mi herencia. Así que para tranquilizarlos, ya finalicé mi testamento. Está en manos de mi abogado personal. Si algo me pasa, Emma Carter será la única heredera de la corporación Smith». Ethan parecía como si un rayo lo hubiera golpeado. Yo también estaba impactada. Había asumido que después de ver el lado feo y codicioso de Ethan en las grabaciones de vigilancia, el abuelo lo desheredaría. Pero nunca esperé ser yo quien se beneficiara. Ethan fue el primero en objetar. Como extraña, gritó, «Incluso si yo he cometido errores, abuelo, no puedes simplemente entregarle toda la corporación a ella». Sin decir una palabra, el abuelo tomó su bastón y le dio un golpe certero en la espalda. «En mis ojos», dijo el abuelo con severidad, «tú eres el extraño. Puede que lleves mi sangre, pero ¿de qué ha servido? Tu respeto nunca fue para mí. Era para mi dinero. Si yo fuera solo un anciano recogiendo basura en la calle, ¿me cuidarías? Ni siquiera he muerto», continuó, «y ya solo puedes pensar en cómo dividir mis activos. Incluso intentaste coaccionar a Emma para que mintiera por ti. Todo el mundo puede ver claramente tus maquinaciones». La cara de Ethan se puso pálida. Fue entonces cuando se dio cuenta. La habitación no solo tenía micrófonos. Estaba bajo vigilancia total. Todo había sido grabado. Y todo había sido mi montaje. Entró en pánico, negando con la cabeza furiosamente. «Es todo un malentendido. No quise decir nada de eso». Pero el abuelo no era alguien que se ablandara con la edad. Había vivido suficiente para ver a través de las personas, y no estaba dispuesto a ser fácil con Ethan ahora. Sin dudarlo, lo reasignó a una sucursal remota de la empresa en África, cortándolo completamente del negocio central. Incluso mientras lo arrastraban, Ethan no dejó caer su actuación. Me miró con ojos suaves y lánguidos, intentando exprimir hasta la última gota de su personaje de amante devoto. «Emma», dijo solemnemente, «no sé cuánto tiempo estaré fuera esta vez. Por favor, cuídate. No hay nadie más en este mundo que me importe, solo tú. Aunque estemos mundos aparte, mientras seas feliz, estaré contento». Estallé en carcajadas. «Puedes dejar el show», le dije con dureza.
Toda esa cosa de devotamente enamorado quizás funcione con alguien más. Para mí, es nauseante. Luego le dije la verdad. No me amas. Si lo hicieras entonces, porque cuando el avión caía en nuestra vida anterior, tu primera reacción no fue miedo sino suplicarme que dejara ir a Olivia. Me culpaste por separarlos y me rogaste que nunca apareciera en tu próxima vida. Sus pupilas se dilataron atónito. No esperaba eso. Así es. Yo también renací, le dije con calma. Esta vez te dejo ir. Pero lástima. Olivia no te amaba. He estado pensando en esto toda mi vida, pero termina siendo simplemente otro final. La corporación Smith es demasiado grande y tú simplemente no tienes la capacidad. Si intentaras dirigirla, la quiebra sería inevitable. Solo ve a África y establécete allí. Al menos ese resultado es mucho mejor que nada. Se quedó en silencio. Había creído que yo era una mujer despojada de todo, contando con sus recuerdos de antiguos actos románticos para ganar mi simpatía, esperando que yo lo detuviera antes de ir a África. Pero después del accidente del avión en nuestra vida pasada, su última mirada y sus palabras finales habían cortado demasiado profundo. No sentía ninguna compasión por él ahora. La idea de su caída me llenaba de satisfacción. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran noticias de la sucursal africana. Ethan Smith había caído enfermo. Su condición empeoró rápidamente y con una atención médica deficiente murió. En cierto modo, obtuvo lo que se merecía. Más tarde, gracias a mis esfuerzos, el distanciamiento de casi 30 años entre el abuelo y Jacob finalmente se curó. El abuelo a menudo había parecido distante con Jacob, no por odio ni falta de afecto, sino porque los ojos de Jacob le recordaban tanto a su difunta esposa. Ver esos ojos hacía que el abuelo la recordara a ella y el dolor que ella sufrió. Por eso había evitado la interacción. Aunque a puerta cerrada, siempre le había importado. Antes de morir, la abuela le hizo prometer al abuelo que cuidaría a su hijo menor. Y él había mantenido esa promesa a su manera, aunque fuera una manera silenciosa y dolorosa. El abuelo luego se retiró oficialmente y transfirió todas sus acciones a mí. El anuncio causó un revuelo global. Incontables revistas de negocios de primera línea hicieron fila para entrevistarme, ya que me había convertido en la persona más rica del mundo, la primera mujer en la historia en ostentar ese título. En cuanto a Jacob, ahora es un empleado muy valorado en la empresa. Pero está contento. Porque como él mismo dice, tú eres mía. Y en este momento, escuchando esas 3 palabras simples de la boca del hombre que eligió quedarse, que eligió crecer, que eligió amarme en lugar de usarme, entendí algo que tardé 2 vidas en comprender. El amor verdadero no se parece al que te exige sacrificar tu dignidad. No se parece al que te hace sentir que debes ganarte un lugar en la vida de alguien. El amor verdadero llega callado, paciente, con las orejas rojas de nerviosismo y las manos que cocinan los domingos. Llega cuando alguien ya conoce todos tus gustos sin que tengas que decirlos. Llega cuando la persona que tienes al lado no te necesita para subir, sino que sube contigo porque simplemente quiere estar donde tú estés. 2 vidas. 15 años desperdiciados. Un avión cayendo. Un paracaídas tirado. Y al final, todo lo que necesitaba era abrir los ojos, poner los palillos sobre la mesa, y decir que no. A veces, la segunda oportunidad no es un premio. Es una responsabilidad. Y yo, Emma Carter, la elegí bien.